el programa de hoy estamos hablando del adulto mayor. Rosalba, ¿de qué manera afecta, digamos, esta jubilación impuesta, por decirlo de una manera? Llegas a cierta edad y ya te sacan del trabajo porque hay gente más joven, ¿no?, que entra a reemplazarte. Sí, que se... Emocionalmente, ¿de qué manera puede afectar? Pienso que afecta, sobre todo si tú estás en todas tus capacidades físicas y mentales, de una manera que te sientes productivo y te dicen, no, tú por la edad ya no sirves, ¿no? Te puede venir una depresión, ansiedad, porque te sientes discriminado, ¿no? Es poco probable que encuentres un trabajo en otro lado. Sí, también. Porque ya sabemos cómo es el mercado laboral acá. ¿Y de qué manera revertir esta situación? Hay que verlo como una oportunidad, digamos. Sí. Puedes hacer cosas que de pronto siempre quisiste hacer y nunca habías hecho por falta de tiempo. Eso depende mucho también de la personalidad, ¿no? De la energía que uno tenga, el entusiasmo por la vida, la actitud frente a la vida. Porque hay personas, como conversábamos con Juan Luis anteriormente, que están acostumbrados a hacer un solo tipo de trabajo, 30 años en un mismo puesto, y le dicen chau, ¿no? Hasta, y es mucho más fuerte el impacto. Claro, y no han diversificado sus intereses, no tienen hobbies, no tienen otras actividades en que pensar, a qué dedicarse. Yo pienso que para ellos es más fuerte. Y todavía es más fuerte no solamente las personas que han hecho un solo tipo de trabajo durante toda su vida, que por lo general es administrativo, burocrático, sino que durante su vida productiva simplemente ellos dividían, ¿no?, su tiempo. Salen de la oficina y se acabó el trabajo, entonces voy a mi casa y no hago nada, ¿no? Ese es el perfil de la persona en que cuando le llega la jubilación sí se siente en la nadedad total. Así es. ¿No? Así es. Y pienso que son los que al final terminan yendo al psiquiatra, ¿no? Cuando no encuentran, porque hay gente que dice, bueno, por eso digo, depende mucho de la actitud. Tengo este tiempo libre, voy a ver qué hago, lo que nunca he podido hacer, porque ya tienen intereses, digamos, asimilados, cosas que les gustaría hacer. Pero la gente que nunca se ha anticipado y no ha pensado, ¿qué voy a hacer dentro de 20 años cuando termine y ya no trabaje? Y lo sorprende, yo creo que esos son los que más sufren, ¿no? Y siempre, desde jóvenes, yo le digo hasta los chicos que van a mi consulta, están en primaria, secundaria, que ya vayan teniendo diversidad de intereses y que los padres tienen la obligación de que los chicos y vayan creando nuevas actividades. Y pienso que eso es válido para todas las edades, ¿no? Y para eso depende mucho del perfil de la persona. Bueno, pero hay actividades que son relativamente, que facilitan mucho la vejez. Cuando se trata de la labor intelectual, de la labor artística, tenemos al Premio Nobel, que tiene más de 70 años y sigue produciendo. Dalí y Picasso crearon, o sea, produjeron pinturas y esculturas hasta Víctor Hugo escribió hasta los 90, o sea, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas labores. Claro, las labores, digamos, artísticas, uno no tiene en la cabeza que se va a jubilar, digamos. Pero que no depende de otro. Artistas dar clases, dar conferencias, así te jubiles, te van a seguir llamando, ¿no? En cambio, hay actividades que lamentablemente están condenadas a que nadie te llame, ¿no? Pero si no cultivas otra cosa, te sorprende ya esa edad, y te sientes ahí mal, ¿no? Y yo creo que la depresión, el estrés, la ansiedad son los síntomas que aparecen más comúnmente en el adulto mayor. Y de alguna manera la depresión y estos síntomas aceleran el envejecimiento, se podría decir. Y encima no tiene un soporte social muy bueno, porque muchos salen, ¿no? Salen con amigos, con amigas, juegan, timbean y la van pasando, así no sea un trabajo, tienen relaciones interpersonales satisfactorias que los nutren día a día, o la familia, ¿no? Ahora, la familia de ahora ya no es como antes, que era de 3 generaciones, después han pasado a ser 2 generaciones, y ahora es más difícil, que las familias son más chicas, ¿no? Entonces tenemos menos soporte familiar, se encuentra a veces es decir, muchos ancianos que se quedan viviendo solos. Y ahí, Carlos, yo creo que hay que ir cambiando un poco la cultura respecto al último tema del segmento anterior, que son los asilos. Es decir,
tenemos que cambiar nuestra percepción, que el asilo pues no es la condena, ¿no? No es el olvido. O sea, no es sacar de circulación a personas. Tenemos experiencia de otros países donde hay mucha gente de la tercera edad, afortunadamente con recursos económicos, porque de eso también depende el éxito, que solas deciden ir, porque quieren estar protegidos, no quieren ser carga para nadie, no necesariamente están enfermos, pero la pasan bien en el albergue, porque además ahí tienen un montón de gente de su generación. ¿Cómo es esto, Carlos? Sí, puede ser hasta una sugerencia misma desde el punto de vista profesional. Terminan en las reuniones que tenemos con familiares para discutir los temas que puedan redundar en mejor beneficio del paciente. Se trata también este tipo de circunstancia, ¿no? En la cual, ya sea temporalmente o permanentemente, el paciente pueda ir a un sistema de asistencia vigilada de larga estancia, donde pueda tener la asesoría que probablemente no tenga si vive con la familia, porque vive entre comillas, porque si el hijo sale a trabajar, en realidad la señora se la pasa sola, y la mayor cantidad de los accidentes, fracturas de cadera, golpes en la cabeza, ocurren en esos horarios y en el domicilio, ¿no? Entonces, yo creo que eso no debe ser una alternativa que se desvirtúe. Sí pienso, ¿no? Y esto de repente no va a sonar muy popular, pero sí pienso que el grueso de las casas de reposo o de los hogares de ancianos han entendido que se trata solamente de acondicionar, poner una rampa en la puerta de una casa cualquiera, en cualquier lugar. Se adapta a cualquier casa. Contratar de repente personas que no tienen esa vocación, empatía. Y la vocación, esa vocación por tratar a un albergue ancianos. no puede ser cualquier lugar. Pero lamentablemente la calidad de los albergues en el Perú, no siquiera sé si los ascensores tienen que ser distintos, las rampas tienen que ser distintas, los sanitarios tienen que ser distintos, la distribución de los baños tiene que ser distintos. Y habrá en todo el Perú realmente, en todos los departamentos. Pero va a comenzar la demanda. Yo creo que va a empezar. Creo que la demanda ya está. Sí. Pero se ha entendido mal esta necesidad, ¿no? Yo creo que los que han ingresado en el universo económico de la atención de ancianos no han entendido que esto tiene que tener una cuota también de servicio y de calidad, como cualquier otra cosa. Entonces, el tema de regulación anda un poco tibio todavía para mi gusto. Creo que se está avanzando en el tema, pero me parece que todavía está tibio en términos de la supervisión, ¿no? O sea, cualquiera abre una casa de reposo, la pone donde quiere, ¿qué elemento básico debería tener una casa de reposo para ser óptima, digamos? Bueno, yo en principio hablaría bastante sobre el recurso humano, ¿no? El recurso humano tiene que ser calificado, no puede ser cualquier persona, ¿no? Eso es una cosa importantísima. Que tenga la supervisión, me parece a mí, de una persona que tenga conocimientos en el aspecto geriátrico, ¿no? Ya sea una gerontóloga social, que es una nueva concepción de lo que es la atención del adulto mayor, un geriatra o un médico que particularmente trabaje en el tema de ancianos, ¿no? Eso no pedimos que sea, siendo una necesidad tan amplia, no se puede ser más papista que el Papa, pero sí, por supuesto, tiene que haber ciertas normas mínimas. Eso es desde el punto de vista de recursos humanos. Desde el punto de vista estructural, no puede ser una casa que se acondicione, ¿no? O sea, y además hay normas técnicas. Entre un paciente y otro no deben haber menos de una distancia perentoria. Un paciente que grita en la noche con Alzheimer no lo puedes poner al lado de un funcional. Las casas de reposo se van llenando en función de lo que tú escoges. O sea, yo quiero este cuarto. No, pero es que al costado está un señor que está funcional, no importa. Y ponen a su paciente que grita, que tiene Alzheimer, que se levanta, lo que fuera, al costado, porque le parece estructuralmente mucho más llamativo y porque puede pagar. Entonces, todos esos detalles los hemos visto porque finalmente muchos de nuestros pacientes que vemos están institucionalizados en hogares de ancianos. Me imagino que algún tipo de espacio también donde se pueda mover, caminar un poco, algún tipo de espacio abierto sería lo ideal. Ahora las casas, como no fueron pensadas con ese objetivo, no tienen, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacen? Un asilo no es un hospital, no es un hotel, es una residencia donde tiene que haber un espacio para lectura, un espacio para juegos, por ejemplo, entretenimiento, una sala de televisión, jardines para... Siendo que ese es el elemento clave para hacer la diferencia, ¿no? Siendo que ese es el elemento clave, ¿no? Entonces,
que finalmente es lo que menos importancia se le da, porque se le da mucha importancia a lo que es la hotelería, ¿no? O sea, solamente el hecho de dormir y comer, ¿no? No el aspecto lúdico del compartir también con gente de tu misma edad, ¿no? Además tiene que haber también un especialista que los apoye emocionalmente, un psicólogo, un Ahora, psiquiatra. ¿esto de quién es responsabilidad? Teóricamente el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debe ser el que tiene que autorizar o visar un local para albergar. O sea, el MINDES está trabajando eso, claro. Porque, claro, como tú dices, hay un aspecto donde lo social, lo psicológico tiene también una importancia capital, ¿no? Entonces, yo creo, nosotros tenemos la esperanza de que esto, a razón también de la presión que profesionalmente nosotros le imprimimos a los hogares de ancianos cuando vamos a ver a un paciente nuestro, esto pueda ir cambiando, ¿no? Entonces, ahora, lo que tú me dices, lo que estás comentando, Carlos, me lleva a otra pregunta, así técnicamente. Antes había pocos geriatras. ¿La geriatría en el Perú está aumentando debido al mercado, a la demanda, o tenemos pocos geriatras en el Perú? Mira, la velocidad a la que se están formando nuevos geriatras no cubre la demanda, ¿no? O sea, eso está claro. Sin embargo, yo creo que es una especialidad, siempre digo, es una especialidad joven dedicada para gente mayor, ¿no? Y yo te diría que en los últimos años salen aproximadamente 12 geriatras por año. O sea, ¿no? Eso es nada. No es nada. Eso es nada. Poquísimo. Sí. Pero, ese es un buen dato del programa de hoy, porque hay una profesión que va a que ya tiene muchísima demanda. Sí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no pensar que somos la voz cantante. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es esto, ¿no? Tratar de socializar esta información a través de programas que estén comprometidos y que se interesen en el tema del adulto mayor, ¿no? Y sensibilizar y trabajar con los médicos generales para que empiecen a tener una cultura geriátrica, gerontológica, de manera que no solamente busquen por el lado de hacer la especialidad, sino también de ver que a su costado es una realidad la necesidad, la demanda de atención que tiene un adulto mayor, y que el componente empático, afectivo, humano, sea una constante y una característica del profesional que trabaja con adultos mayores, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un último corte y en el siguiente bloque hablaremos del importantísimo papel del adulto mayor dentro de la familia. Ya regresamos.